Seguimos en la mobile, en la zona de Sony, y me he encontrado aquí dos fans, dos fans me he encontrado aquí. Es un placer poder salir en el... Ya te he visto dos veces, ayer y hoy, ya son muchas ya, Fran. Pues sí, pues soy un poco pesado, soy un poco psicópata, la verdad, lo sigo. Pero bueno. Y es Fran de Andando from China, por supuesto, o Hola, Android from China, mejor, ¿no? Como tú quieras, Suena en más... español, en inglés, se puede decir de las dos formas. ¿Y en sevillano cómo se dice? En sevillano no existe Android from China, no lo entenderíais. Y aquí estamos con Marcos Reviews. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Dos canales que ya están por encima de los 100.000 seguidores, que son canales ya ahí con repercusión, ¿eh? Gracias, hombre, gracias. Bueno, ahí estamos. Bueno, pues estamos aquí. Tú has estado en la presentación del Sony 2, Sí, XZ2. XZ2 y XZ2 Compact. Antes de nada, ¿qué sensaciones os ha dejado, empiezo contigo, Fran, el Z2 Compact, el XZ2 Compact? ¿Han mejorado el diseño? ¿Lo han empeorado? A ver, yo he estado en la presentación, que había muchísima gente, he podido tenerlo en la mano, he grabado, he hecho vídeo y pues no sabía... La verdad es que el móvil en la mano no es grueso, pero... Es pequeñito, ¿eh? Sí, es 5 pulgadas, ¿vale? Full HD, comparte prácticamente todas las características con el XZ2 normal, pero sí es cierto que cuando lo vemos es un poquito grueso, ¿vale? Porque la parte trasera hace así como una ligera curvatura. ¿No te y es recuerda un poco al grueso. HTC U11 en pequeñito? Sí. ¿Y el XZ2 al HTC U11? Sí, pero la parte trasera es mate, en este caso, no es acabado acristalado, sino que es mate, antihuellas, no sé, a mí me gusta más. Muy sucia. ¿Y a ti qué te ha parecido el XZ2 normal? Un poquito más grande. El normal no lo he visto todavía. ¿No? Lo he visto así de lejos y me gustaría cogerlo, ahora me acercaré a cogerlo. Tienen bastante buena pinta el diseño. Comparten muchísimas características y bueno, ya lo que se conocía antes de la presentación. Venga, Fran, que has venido aquí a trabajar. Dinos algo del XZ2 Eso lo Compact. dices tú. Venga, hombre. Características técnicas te refieres. Claro, bien, que sé que las sabes de memoria. Pantalla de 5 pulgadas, Full HD, nos han hecho bastante hincapié en toda la tecnología HDR. Los de Sony están un poco obsesionados con el tema del HDR, ya sabéis. High Dynamic Range, o sea, alto rango dinámico. La verdad es que la pantalla se ven bastante bien. No sabría deciros si cuál es mejor, rollo Samsung AMOLED y tal. El brillo es altísimo. Sí, el brillo bastante alto, también lo han comentado, que han incrementado el brillo. Y no me acuerdo ahora mismo el microprocesador. Sí, el Snapdragon, el último, el 845. El último, con 4 GB de RAM, 64 de memoria interna y ampliable, cosa que a muchos os gusta, por micro SD, hasta 256 GB. Luego la batería con esa pantalla Full HD Plus, yo creo que es más que suficiente, aunque luego hay que probarla con carga rápida, 2.870 mAh, casi 3.000 mAh. Habrá que verlo. Lector de huellas y luego pues lo típico, NFC, Bluetooth 5.0, USB-C y también me ha hecho muchas gracias las características porque ponía IP65, IP68. No sé cuál tiene de las dos. Se supone que tendrá los dos certificados. Al fin y al cabo se supone que para obtener los certificados tú tienes que pasar una serie de pruebas, se habrán pasado las pruebas de los dos certificados y tendrá los dos certificados. Seguramente. Y el XZ2, es que me cuesta pronunciarlo, putos nombres de los móviles. Es básicamente igual, pero un poquito más grande, ¿no? Sí, ahí estoy viendo que tiene una pantalla de 5,7 pulgadas, Full HD Plus. ¿Y qué más tenemos ahí? El Snapdragon 845, 4 GB de RAM, 64 de almacenamiento, ampliable hasta 256. Tiene más batería que el Compact, tiene 3180. Y luego pues la cámara súper lenta. Y la cámara súper lenta, sí, ha dicho Fran, le hemos preguntado, y graba en Full HD a 960 frames, solo 3 segundos, ¿no? ¿Ha dicho? Pero para hacer una cámara lenta yo creo que sobra. O sea que... Pues sí. Porque cuando haces 3 segundos a lo mejor son 15 segundos o 10. Pues sí. En realidad. Luego sí que hay una ligera variación de cámaras porque el pequeñito, el compact, son 16 megapíxeles la trasera que graba en 4K y 5 la frontal con un zoom digital de 8 aumentos. Y en cambio el Z2, un poquito más grande, pues 19 megapíxeles la trasera, 5 la frontal, que bueno, pues más o menos es similar. A mí me ha recordado muchísimo al HTC U11, pero muchísimo. Se parece mucho. La cámara dispuesta igual, el lector de huellas. Y luego tenía como muy abajo el lector de huellas, ¿no? ¿No era este el que tenía muy abajo el lector de huellas, como en la mitad del móvil? Sí, porque como son móviles grandes, pues ya lo ponen un poquito más para arriba, pero lo encuentro bien ubicado, ¿no? Como el S8 del año pasado. No, ya lo han corregido. Sí me parece bastante similar al U11 que tú dices, sí. el más grande, el XZ2, porque la parte trasera sí es con acabado acristalado y lo que sí es cierto que no tiene esa tanta curvatura como el XZ Compact. El XZ2 pues no tiene tanta curvatura, pero y ya era hora de que parecido. Sony recortara a Marcos, mejor dicho, recortara a Marcos porque siempre se ha achacado eso de Sony, Super Marcos. Y bueno, pues nada más, unas primeras impresiones así con dos secuestros que he hecho, con Fran de Andando from China y también con Marcos Reviews.
Y seguimos por aquí por el Mobile World Congress. Hasta luego. Hasta luego, chicos.